Nacido el 8 de febrero de 1931 en Marion, Indiana, James Byron Dean tuvo una infancia marcada por la trágica pérdida de su madre a los 9 años. Este evento dejó una profunda huella en su vida emocional y lo llevó a vivir con sus tíos en Fairmount, Indiana. Fue allí donde descubrió su pasión por la interpretación al participar en producciones escolares y en el teatro comunitario. A pesar de la difícil infancia, James mostró una notable dedicación a las artes desde temprana edad, desarrollando una gran admiración por actores como Marlon Brando. En 1951, Dean se mudó a Nueva York para estudiar en la prestigiosa escuela de teatro The Actors Studio. Allí perfeccionó su talento en la actuación, y su dedicación lo llevó a aparecer en una serie de comerciales y en papeles pequeños en la televisión. Sin embargo, fue en Los Ángeles donde realmente comenzó a abrirse paso en la industria del cine. Su gran oportunidad llegó en 1955 con Al este del Edén, adaptación de la novela de John Steinbeck, en la que interpretó a Cal Trask, un joven rebelde y conflictivo. Esta actuación le valió una nominación póstuma al premio de la Academia. Sin embargo, fue Rebelde sin causa, 1955, la película que lo catapultó a la fama. Su interpretación de Jim Stark, un joven incomprendido que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no lo entiende, se convirtió en un emblema de la rebeldía juvenil. La película no solo lo consolidó como un ícono generacional, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la representación de la juventud en el cine. James Dean continuó su carrera con Gigante en 1956, donde tuvo la oportunidad de compartir pantalla con dos gigantes del cine, Elizabeth Taylor y Rock Hudson. En esta película, su personaje, un vaquero ambicioso y temperamental, mostró la versatilidad de su talento, lo que le valió otro reconocimiento póstumo al Oscar. Pero el destino tenía otros planes para Dean. Apasionado por las carreras de autos, Dean compró un Porsche 550 Spider al que apodó Little Bastard. El 30 de septiembre de 1955, a la edad de 24 años, mientras viajaba hacia una carrera en Salinas, California, sufrió un trágico accidente de tránsito que le costó la vida. Su prematura muerte en un accidente de tráfico sacudió al mundo del cine y dejó una sensación de lo que pudo haber sido, alimentando aún más su mito. Aunque su carrera fue breve, su impacto fue tan grande que su imagen perdura hasta el día de hoy. James Dean no solo representó a un joven de los años 50, sino que se convirtió en un símbolo atemporal de la lucha por la autenticidad y la rebelión contra las normas sociales. Su estilo personal, con chaqueta de cuero y jeans, rápidamente se convirtió en un referente de la moda, y su actitud desafiante inspiró a generaciones de jóvenes a no conformarse. Además de su influencia en la moda, artistas como Elvis Presley y Bob Dylan citan a James Dean como una gran fuente de inspiración. Su figura trascendió la pantalla grande y se convirtió en un ícono cultural, siendo homenajeado en numerosas películas, canciones y obras de arte. Hoy, su legado sigue vivo, tanto en Hollywood como en la memoria de los cinéfilos. James Dean demostró que no hace falta una larga carrera para dejar una huella indeleble en la historia del cine, sino autenticidad, pasión y una actitud indomable que continúa inspirando a nuevas generaciones. La historia de James Dean también nos recuerda el precio de la fama y la fragilidad de la vida. A pesar de su corta vida, su muerte prematura lo convirtió en una leyenda inmortal, pero también nos hace preguntarnos qué más podría haber logrado si el destino le hubiera dado más tiempo. Cada generación redescubre a James Dean y ve en él un reflejo de sus propias luchas, sueños y aspiraciones, reafirmando así su eterno impacto en la cultura popular y la historia del cine.